Vamos a Proverbios 3 y vamos a hablar hoy acerca de lo que tiene que ver las primicias y los beneficios que nos trae. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer en el verso 9. Acción y efecto. Palabra, la acción y el efecto. La palabra, la acción y el efecto. Entonces, de lo que vimos hace 8 días, y eso va a traer un resultado. El resultado es: los principios de Dios van a traer bienestar. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Honra. Vamos a leerlo. ¿Honra qué? A Jehová. ¿Con tus qué? Con tus bienes. ¿Y qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán. ¿Cuál es la acción? El honrarlo. ¿Con los qué? Con los bienes. ¿Y con las primicias? Y, resultado, efecto. ¿Cuál es el efecto de lo que vi? Entonces tus graneros estarán colmados ¿de qué? De abundancia, y tus lagares rebosarán. Ahora, esto se aplica donde hay ¿qué? Ventanas abiertas, donde hay nubes sobre la que nosotros, donde hay nubes. La presencia de Dios sobre nosotros, donde hay nubes. Y donde los cielos, hay una conexión del cielo con los que están aquí en la tierra. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es este? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto acá? Va a haber abundancia y va a haber, los lagares van a rebosar ¿de qué? De monstruo, de provisión. Ahora encontramos acción, efecto. Ahora, Dios primero lo que va a hacer para llevarme a una acción, me va a dar es una ¿qué? ¿Qué es lo que siempre me va a dar? Una palabra. La palabra de Dios debe llevarme a mí a la acción. Por eso, escúcheme bien, ¿sabe qué nos diferencia a nosotros de los religiosos? Que los religiosos solamente se dedican, no, a escuchar, pero nunca hacen. ¿Cuántos de nosotros éramos de la iglesia tradicional y solamente nos la pasábamos escuchando, pero nunca? Y cuando lo hacíamos como lo primero que Él hizo a nuestra, y nunca lo hacíamos como Dios manda. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos están acá? Y ahí es donde empezamos a ver que el problema, el efecto, el bienestar de la humanidad carece de ese bienestar porque carecen de ¿qué? Porque nunca va a haber ese bienestar si no hay una acción. Y en la mayoría de las personas no tienen una acción porque no han escuchado una palabra. Usted sabe que Oseas dice que mi pueblo es ¿qué? Porque le falta ¿qué? Y ahora cuando la persona llega a este conocimiento, llega al conocimiento, ahí es donde la lucha ya es llevar a ese conocimiento a la acción, para que traiga un efecto, un bienestar, un beneficio. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cuál es el problema de mucha gente hoy en las congregaciones? Las congregaciones están llenas de gente que escucha palabra, pero no van a la acción. Y escuche bien, ¿qué tal si nosotros nos inventáramos las cosas? Pero ¿cuáles son, como primer punto, cuáles son las razones que algunas personas tienen para no acceder a estos principios? Una de las razones que encontramos por qué la gente no acude o no atiende este principio, y es porque dicen que Dios no necesita plata. ¿Y ustedes qué creen? Es cierto, pero no es una verdad completa. Y claro, Dios no necesita, porque Ageo 2:8 dice que Dios es Él, antes el dueño del oro y de la plata. Él no la necesita, es cierto, pero algunos lo excusan, lo hacen como una manera para no dar completamente, para negarse a un principio. Sí, Dios no la necesita, pero aunque Dios no la necesite, nos lleva a nosotros a esa acción, a darla, aunque no la necesite. Ahora, ¿cuál es la otra excusa que muchos tienen? Muchos dicen o declaran que a Dios, que el dinero es algo que se lo inventó los hombres, porque en el Antiguo Testamento dicen algunos que Dios nunca pidió plata, que las primicias eran cuestión de frutos, de especies, de animales.
Pero aquí me está hablando de que la honra para Dios no solamente es con los primeros frutos de algo, de una labor, sino que también me habla de lo que es el fruto de mi ¿qué? De mi trabajo. Mi primera ofrenda, fruto de mi trabajo. ¿Me estoy haciendo entender? Y ahí es donde empezamos. Hay un texto que si quiere usted lo escriben y lo tienen presente en Segunda de Reyes, para esas personas que dicen que la plata, Dios no necesita de plata, y que nunca en el Antiguo Testamento, en la Biblia dice que se llevaba plata, sino que se llevaban eran animales y frutas y nunca plata. Esto está en Segunda de Reyes 22, capítulo 22, verso 4 y el verso 7, donde habla directamente que Dios sí estableció que se llevara ¿qué? Dinero. Ahora, otra de las buenas excusas que que el diablo les creó a muchos en su mente para no hacer este principio, diciendo que este principio es de la ley, y que por cuanto es de la ley, nosotros ya no tenemos ningún compromiso, porque estamos en la gracia. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 6, que aunque estemos en la gracia, no podemos ignorar la ¿qué? La ley. Ahora, lo que hay que hacer, hay que saber aplicar la ley. Que es lo que hacen algunas iglesias, no saben aplicar los principios de la ley. Y le dan una mala aplicación a los principios de la ley. ¿Sí me va a entender? Pero usted va a mirar que en Romanos la Biblia dice que aunque estemos bajo la gracia, en el capítulo 6, verso 14, estamos bajo la gracia. Asimismo dice en el verso 15, dice que aunque estemos en la gracia, no podemos, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. O sea que porque estamos bajo la gracia vamos a ignorar la ley. No. Otros dicen, no, es que las primicias es de la ley, y Jesucristo en la Biblia nunca me registra que Cristo dio primicia. Y la Biblia dice que Jesucristo cumplió. ¿Fue un qué? Él cumplió la qué. Él dijo, no he venido, en Mateo 5, no he venido a qué, a abolir la ley, sino a cumplirla. Y ahí es cuando una cantidad de gente se llena de razones para no aplicar los principios, pero lo que no él entiende es que su mente se la tomó ¿quién? El diablo. Y como le tomó la mente el diablo, aunque uno le dé argumentos y le dé palabra, en él no hay una respuesta a ella. ¿Por qué? Porque tristemente esta persona está controlada, su mente está todavía controlada. Y aunque le llegue palabra, aunque le da palabra, él siempre le está dando más prioridad a otras razones para dejar de aplicar o dejar de cumplir ese ¿qué? Ese principio. Ahora usted va a mirar, mire este hombre, mire, retomemos ahorita el drama. Él iba a la iglesia. Conocía el principio. ¿Y cómo lo hizo? A su manera. A su manera. Y ahí es donde empezamos a encontrar un gran problema dentro de muchos de la iglesia. Y uno de los grandes problemas que encontramos dentro de la iglesia es que mucha gente dentro de la iglesia quiere llevar un evangelio, no, a su manera. Esa conducta, mire, esa conducta es una muestra de lo que muchas personas viven. ¿Cómo viven él? ¿Cómo viven el qué? Así con esto. Con lo que hacen, muestran, es un testimonio para mostrarle a la gente y darle testimonio al pastor cómo vive él, el evangelio. Mire, yo no necesito darme cuenta, estar en su casa como pastor, qué tan comprometido es usted con el evangelio. Yo no necesito mire, yo solamente lo veo venir a usted acá y veo varias cositas, varios detallitos, y con eso empiezo yo a sacar una conclusión. ¿Qué tan comprometido es con el evangelio? ¿Qué tanta credibilidad? ¿Qué tan metido está esa persona con el evangelio? ¿Me está haciendo entender? Y ahí es donde empezamos a mirar ese gran problema. Y ese es un gran problema. Entonces, ¿cuántas personas le están prestando su mente? ¿A quién? A Satanás, a lo que dice el mundo, a lo que le dice la gente, y no a lo que dice ¿quién? A lo que dice la palabra del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, vaya, esas son algunas de las razones, podría darle muchas más razones más. Ahora, otra de las razones que la gente tiene es que a mí no me alcanza. Otros dicen, no, es que no, a la verdad es que ya tengo otros
Y eso muestra lo que mostró aquí el hermano. No, dándole prioridad a unos compromisos. No, es que y ahorrando y acumulando para resolver una situación. Y ahí es cuando muchas veces se quedó, como dicen por ahí, sin el pan y sin qué, y sin el queso. ¿Por qué? Por el mismo problema de muchas personas, porque todavía dentro de la iglesia hay gente que a la verdad les cuesta crear una dependencia de Dios. Todavía queremos vivir un evangelio donde queremos seguir, aunque vayamos a un lugar, queremos seguir manifestando y creando una dependencia más. ¿De quién? De nosotros mismos y de lo que el mundo nos ofrece, de lo que el mundo nos dice. Pero tristemente, muchos nos cuesta crear esa confianza y tener esa seguridad que Dios se va a encargar de proveer y de suplir esas necesidades. Ahora, vaya a Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Por qué Dios? Y vamos a mirar las razones. Y mire, hay algo de las cosas de las que Dios quiere tratar en la iglesia, un mal de los que Dios quiere tratar en la iglesia, y Dios, de los males que quiere evitar a la iglesia, nunca quiere ver una iglesia que su prioridad sea ¿el qué? El dinero. Y para eso establece estos principios, porque hay algo que al cristiano no le sirve, y una de las cosas que lo perjudica y lo afecta cuando el cristiano hace del dinero su prioridad, su Dios. Y por eso Dios dice, establece estos principios para tanto y mientras estemos acá en esta tierra, esos principios no van a dejar de existir. ¿Y sabe por qué? Porque la única manera, escúcheme bien, que yo deje que me corrompa y me degrade o me pervierta es mientras que yo aplique el oso. Y si los principios eran para el Antiguo Testamento y no para hoy, ¿a qué está exponiendo Dios al hombre? A que se pierda. ¿Por causa del qué? Por causa del dinero, de la avaricia. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del verso 9 al verso 11. ¿Qué dice allí? Os he escrito por carta que no os juntéis con los. Pero dice, no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a los ¿qué? Ávaros, ni a los ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero dice en el verso 11, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal. Ahora, mire acá. Présteme acá la atención. Mire esto. Usted sabe, escúcheme bien, aquí habla de 6 vicios que son los más comunes dentro del hombre, de la humanidad. Y que hay gente que llega a la iglesia, se involucran al cristianismo y siguen con esos mismos vicios. Son 6 vicios. ¿Cuáles son esos 6 vicios? El primero, la inmoralidad sexual. Segundo vicio, la avaricia. Tercer vicio, la idolatría. Cuarto vicio, la maledicencia. Y el quinto vicio, y el sexto, el ladrón. Escúcheme bien. Si hay uno de estos, vea, estos vicios tienen un poder para degradar tanto la familia como la iglesia. Cualquiera de estos vicios degradan tanto la familia como la misma iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y por qué dice que ni aun comáis? Porque mire, tener en la iglesia o tener dentro de la familia un fornicario o un avariento o un borracho o un ladrón o un malediciente. Mire, cualquiera de todos estos vicios, tenerlo dentro de la iglesia y de tenerlo dentro de la familia, la iglesia como la familia está expuesta a cualquier cosa. ¿Me estoy haciendo entender? Está expuesta a cualquier cosa. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, mire esto. Son 6 vicios con los que muchos vienen del mundo y siguen en la iglesia con él. Por eso Pablo dice, miren, aquí vamos a hacer un alto.
Y uno de los actos tenemos que atacar esto. ¿Y cómo lo va para que se avergüencen este tipo de personas? Van a excluirlos. Pero venga, Dios no hace excepción de personas. No, Dios no las hace. Pero cuando la persona insiste en vivir en ese pecado, sí hay que hacerlo, excluirlo. ¿Cuántos están acá? A esa persona sí hay que pensar excluirla. En estos días en una iglesia, a una joven la expulsaron de la iglesia porque estaba haciendo las suyas dentro de la iglesia, públicamente. Mire, tal hermana estaba haciendo esto y esto y esto y esto. La iglesia también aquí tienen que estar preparados, porque cualquier día, mire, hay personas. Estos días hablaba con la suegra del cuñado, que es pastora, y le preguntaba en la iglesia. Me contaba la esposa de él, mire, pastor, no, mi mamá está muy contenta. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque se le fue unas personitas de allá que antes le hacen un bien a la iglesia. Y yo le dije, como pastor, yo la entiendo. Yo le dije, hay personas que si se van de la iglesia, uno dice antes, Padre, gracias. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque una persona, mire, imagínese, ¿sabe qué es un avariento en una familia? ¿Sabe? Yo no sé cuántas mujeres saben qué es tener un esposo avariento. Mire, eso es sino para rabias. Yo sinceramente le digo, eso es sino para rabias. Mire, mujeres solteras, cuando vayan a conseguir un novio, mírelo cómo es con la plata. Antes de si es de las personas que teniendo la lleva por ahí a cualquier lugar, usted saque conclusiones. Este ama más la plata que cualquier otra cosa. Si es de los que con plata, de pronto de darle un almuerzo, lo llevó a comer empanadas de 200 allí. No, saque una conclusión. Esa persona, mire, para usted, si usted se mete con él, para usted va a ser un problema, al menos que él se corrija. Al menos que se corrija. Mire, un miembro dentro de la iglesia, tener un tipo de hombre, cuando hablen de toque estos temas de finanzas, mire, eso va a ser una bomba para esa persona. Se encarga de crear una mala. Yo me acuerdo, aquí tenía uno. ¿Cuáles primicias? Sí, yo ya doy primicia. Cuando saco mi diezmo, lo primero que yo saco siempre es mi diezmo. Ahí está mi primicia. Pero eso sí, sacaba, hermano, eso para hablar. Cuando tocaba temas de dar y así, eso, hermano, eso ese hombre, por eso habla de que no solamente tenía problemas con la avaricia, sino con la boca también, porque empezaba a crear una atmósfera, hermano, en las personas cercanas a él. Y eso es un perjuicio para la ¿qué? Para la iglesia. Y Dios, como quiere vacunarnos, quiere liberarnos a uno, no, yo lo cuido. Y de unas formas en las que lo establezco estos principios. ¿Me está haciendo entender? Ahora, mire, en la Biblia habla de cantidad de personas. Hay muchos ejemplos. Ana, ¿sabe qué entregó con su hijo? Su primer hijo, ¿una qué? La viuda honró al profeta con lo que una primicia. Usted va a mirar que eso fue el tema que vimos el año pasado. Un hombre, dice la palabra también, que hubo un hombre entre los profetas, presentó su primicia al profeta y fueron multiplicadas para suplir una necesidad. La Biblia habla también que el pueblo hizo un pacto con Dios por medio de las primicias en Nehemías. Y la Biblia habla también de Cristo como tal, como nuestra primera primicia de la resurrección. Y ahí es donde empezamos, no es la primera ofrenda de la resurrección para Dios. La primera. Pero resulta y sucede que cuando usted empieza a mirar tipo de personas en estas condiciones, se vuelve un ¿qué? Mire, tener un borracho en una familia, otro vicio. Tener un borracho en una familia, ¿es un qué? Yo me acuerdo de mi papá. Yo tan tranquilo, cuando menos piense, llegaba mi mamá. Yo, niñito de 8, de 9 años, hijo,
vaya por donde vaya por el papá que está o póngale por lo menos cuidado, está en tal parte. A una cantina, uno hay un niño, una cantina que a ponerle cuidado y él, papá, vamos para la casa. ¿De quién es pues? Y después de que ya salía con él, yo es que a cogerlo. Cuando lo veía, de pronto se cayó, llegaba sangrentado. Yo como niño tengo esos recuerdos, yo me ponía a llorar. Cuando lo veía que llegaba yo niñito, más pequeñito, y lo llegaba y a veces mi papá las tomaba. Y llegaba, de pronto se cayó porque eso anteriormente era sino piedra. Y llegaba porque una caída, reventó echando sangre por un golpe, porque yo llorando. Cuando muchas veces lo veía uno agresivo con la mamá. Un borracho es lo mismo que un avariento. Hay gente que dice, no, yo con los borrachos de lejos, pero un avariento también. Es tan grave un avariento como un borracho, como lo es un fornicario, como lo es un ladrón, como tener un ladrón en la casa. ¿Ah? ¿Es un qué? ¿Ah? Un problema. ¿Ah? ¿Y tener un ladrón aquí en la iglesia? Tener un avariento en la iglesia es un problema. ¿Sí me está haciendo entender? Y ahí es donde nosotros empezamos a mirar. Entonces catalogamos algunas cosas, pero no consideramos otras. ¿Y por qué? Nos cuesta entender que los males son muchos dentro de la iglesia. Y cada uno tiene que tomar conciencia de su propio mal para sí mismo tomar la decisión de enfrentar y cómo resolver esas situaciones. Ahora, ¿cómo Dios lo ayuda a uno en esas situaciones? Le da a uno principios. ¿Usted quiere salir de la avaricia? Si tiene ese problema, ejercítese en el qué, en el dar. Ayer le decía, estamos en Bogotá y nos encontramos con el hermano de mi esposa. Y le decía yo a él, me mandaron, estuve en estudio donde el médico me mandaron 3 kilos a rebajar 3 kilos. Y me dijo, cuñado, vea, 3 veces en la semana, ejercicio 3 veces en la semana y eso rapidito lo bota, porque él trabaja en esa parte. Me tengo que, si quiero perder eso, me tengo que, si estoy viendo un problema en mí, me tengo que ejercitar. Tengo que ejercitar. Y muchas veces Dios queriendo ayudar a la gente a salir de esos males y no son entendidos. Se molestan, se indisponen, se enojan, se cargan. ¿Qué más reacciones se ven? ¿Se van de la qué? De la iglesia. Pero él lo que no entiende es antes le está haciendo un favor. Si mientras que llegue por ese problema, antes me está haciendo entender. ¿Y por qué? Porque no ha entendido que tiene un problema. Y esos problemas es lo que Pablo está diciendo. Por eso les escribo por carta, porque no tengo tiempo de ir donde ustedes para resolver esto. Entonces me tengo que anticipar antes que siga haciendo ¿qué? Más daño del que ya le ha hecho. Por eso me atrevo a escribirles, dice Pablo, porque no puedo, ojalá pudiera ir allá, pero antes de que yo llegue, las cartas llegan más rápido. No, primero manda. ¿Me estoy haciendo entender? Y ahí es donde empezamos a mirar. ¿Cuánta gente cree dentro de las congregaciones están? Y en las iglesias, y creen que solamente por asistir, creen que ya con eso están. ¿Están qué? Bien. ¿Cuántos estamos acá? Ahora, ¿por qué Dios establece este principio? Ahora, usted sabe que una de las cosas que Dios más se quejó contra el pueblo de Israel fue por eso. ¿Y sabe por qué? Porque una de las cosas en las que fue piedra de tropiezo para ellos fue eso. No supieron administrar las bendiciones de quién. Bendiciones que Dios les había dado. Y por eso usted va a mirar Jeremías capítulo 6. Voy a mirar algunas quejas de Dios contra el pueblo. Vamos a mirar algunos textos en los que, y si se quejó del pueblo de Israel, también lo más seguro es que lo puede hacer con usted o conmigo. Jeremías capítulo 6, versos 13 y 14. Vamos a mirar algunos textos en los que Dios se quejó del pueblo. ¿Por la qué? Bueno, Jeremías 6, 13 y 14. Primer texto, ¿cuánto lo tiene? Vamos rápidamente.
desde el más chico de ellos hasta el más grande, desde el más niño hasta el más grande, imagínense. Cada uno sigue la ¿qué? Y desde el profeta hasta se corrompieron ya los ministros, porque en ese entonces hasta el sacerdote, el profeta y hasta los sacerdotes y todos son engañadores. ¿Por qué? Le voy a decir por qué los profetas y los sacerdotes también se volvieron engañadores. Porque dice verso 14, curan la herida de mi pueblo ¿con qué? Con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Porque ¿sabe por qué? Porque a ellos les interesaba más la ¿qué? La plata que la misma vida de ellos. Y escúcheme bien, pastor, que a usted no le predique de dinero, también está cometiendo un error. Porque ¿qué muestra? Que le interesa más. No le interesa el alma como tal, porque también una persona por avaricia también se puede condenar. Y si un pastor a usted no le enseña estos principios, también le está haciendo un mal. Y por eso hay pastores que no lo enseñan por muchos años. Y cuando llega alguien a un lugar de esto, oye, pero yo tantos años y nunca me lo enseñaron. Y no sabe que es otra manera de hacerle un daño, porque mi pueblo es destruido porque le faltó ¿qué? Y si lo lleva, ¿y por qué? ¿Y sabe por qué muchas veces lo hacen? Porque muchas veces quieren las almas, pero no le interesa la vida de ellos. Mire, yo puedo aquí hablarle a usted maravillas y hablarle sino cosas buenas, paz y paz, y hablarle sino cositas bonitas, para que usted ahí y hable sino doctrina y enseñarle sino cosas doctrinales, pero no hablarle de temas que lo confronten a usted y que le hagan ver que usted está mal. Y si yo no hiciera eso, estaría como ellos, hablándole bonito a ustedes y ustedes engañados y mal. Por eso dice, le hablan paz, paz. ¿Cuánta gente le habla y no bonito? Le acostumbramos a hablarle bonito. Ay, la sierva de Dios. Y la tiene así. Y aún le dice así sierva de Dios, sabiendo que es una tacaña. Ay, la hija de Dios. Ay, y entonces empiezan. Mire, si fuera por las enseñanzas, yo aquí yo le aseguro que yo podía tener más gente. Pero ¿sabe qué? A mí no me interesa usted como tal, me interesa su salvación como tal. Más de usted me interesa su salvación. Porque hay gente que le interesa a usted, pero no su salvación. Y por eso les dicen, le hablan paz, paz, le hablan bonito. Y por eso Dios también los reprendió a ellos. Otra queja, miremos otra queja. Vaya conmigo a Oseas 2:8. Oseas. Sí, Oseas. Oseas 2:8. Vea lo que dice. El pueblo, cuando dice ella, refería al pueblo, no reconoció que yo era quien les daba el trigo, el vino y el aceite, y quien multiplicaba la ¿qué? La plata y el oro que ofrecían a Baal. Mire, hay gente que aunque Dios los está bendiciendo, lo están disponiendo de las bendiciones de Dios para otros asuntos, menos para honrar a Dios. Es lo último que hacen. Y por eso a muchos les va mal. O están expuestos a que venga el devorador. Mire qué pasó. Vino el devorador y lo dejó. Y ahí es donde muchos hermanos, mucha gente tiene el devorador encima, pero lo tiene también, no se le ve. ¿Y sabe por qué no se le ve? O estar expuesto a que cuando menos piensa, meta las patas, haga un mal negocio, haga cualquier cosa. Y lo que tanto consiguieron con tanto trabajo y sacrificio, se les perdió. ¿Y sabe por qué? Porque nunca quizás conocieron este principio o nadie se los había enseñado. Y ahí están las consecuencias. Que no reconocieron. ¿Qué se quejaba Dios? Que no le qué. Que no reconocieron que Dios era el que les estaba dando las qué. La provisión y les estaba dando todas las qué. Las cosas. Y cuando disponían de ellas, no disponían para lo qué. Lo que deberían hacer. ¿Cuántos están acá? Y la tercera queja. Otra queja, Malaquías 1, verso 13. Malaquías capítulo 1, el verso 13. ¿Qué dice? Además, habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis,
¿Dice quién? ¿Quién dice? ¿Qué traes al templo? ¿Trae lo qué? Robado. Lo cojo, lo enfermo y me lo presentáis como una ¿qué? ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. ¿Por qué no le dio resultado a él si dio esa primicia, si aún le había dado? ¿Por qué aún le vino todo eso? ¿Por qué no resolvió nada? Porque lo dio lo qué? Lo peor. No porque no tenía, sino que él estaba enfocado en otras cosas. ¿Y donde está vuestro tesoro? Y ahí es donde muchos se han enfocado en cantidad de cosas. Están pensando en cantidad de cosas menos y Dios y lo que tiene que ver con Dios y con los principios de Dios por allá. Eso es lo que, lo último. ¿Cuántos están acá? Mire qué tristeza me da a mí hay veces de ver cristianos que en vez de volverse más antes más generosos y más ya al conocer la Biblia y al tener un testimonio de su pastor y antes ser más dispuestos y más generosos, antes se vuelven más. ¿Usted le ha pasado? ¿A usted le ha pasado? Ah, no, no les ha pasado a ninguno. Bueno, menos mal no le ha pasado a usted. Y ahí es donde yo me pongo a mirar. Mire, aquí les aclaro algo. Ustedes también tienen que saber, ser entendidos en dónde van a sembrar, a aportar. Tiene que ser entendido también esta parte. Y si usted ve que un pastor, escúcheme bien, o una iglesia, o un lugar, y si usted ve y usted considera de que este lugar no es de bendición, usted también está en la libertad usted de juzgar, pero hágalo con justo juicio y decir, yo a la verdad, allá no merece que yo siga llevando mis dieron mis ofrendas. No, ese pastor Carlos no merece mis ¿hoy qué? Mis primicias. ¿Y por qué no? Ese hombre lo único que le interesa, yo lo que he visto, ¿es la qué? La plata. No es comprometido, no busca, yo no sé, aunque usted puede juzgar el ministerio, usted está en la libertad de juzgar el ministerio. ¿Sí va a entender? Ahora, ¿cuál es el propósito según Ezequiel? Texto que vimos, 44. Ahora, ¿cuál es el deseo de las primicias? ¿O para quién Dios las estableció? ¿Para quién? Según Ezequiel 44. ¿Para quién eran las primicias? ¿Para los qué? Según el texto que vimos hace 8 días. Los que estuvieron hace 8 días. ¿Para quién? 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda de todo lo que se presenta de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todo cuanto amaséis, de lo que hagas tus manos. ¿Para que repose qué? No los escucho. ¿Para que haya qué? ¿Para que haya qué? Ahora, si en la casa no hay la bendición que yo he deseado, miren a ver si no han honrado a Dios como Él lo ha mandado. Sino que todavía se ha querido hacer las cosas a su qué, a su manera. Y ahí está el problema. ¿Cuántos están acá? Mire, hay gente que uno le tiene paciencia y le toca tenerle paciencia. Pero tenga cuidado que no vaya a llegar un día y se le agote la paciencia a su pastor y comience a tomar decisiones y no lo vaya a juzgar. Júzguese usted mismo. No vaya a decir por culpa de él, diga por mi culpa, como repasemos, volvamos a la tradición, por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Sí? Porque muchas veces vienen las cosas y creemos, el pastor, la iglesia, tal cosa, y no. Usted mismo, porque Dios le da los medios para que usted mantenga puertas, ventanas, para que las nubes reposen sobre su qué, su cabeza, su vida. Pero ahí es donde yo tengo que mirar.
Pero ¿cuál bendición quiero que repose? Por eso hablamos de la acción. Toda acción trae un efecto. Y usted tiene que mirar que muchas veces lo que está pasando no es, lo que pasa muchas veces no es cuestión de casualidades, ni del destino, ni de la suerte. No, olvídese, eso nunca está en la Biblia. Todo tiene una razón de ser. La Biblia dice en Proverbios 26, no hay maldición que no venga sin una causa. ¿Cuántos están acá? Ahora, pastor, es que en estos tiempos ya no hay sacerdotes. Eso eran los tiempos de Aarón. Pero resulta y sucede que nosotros somos sacerdotes por el sacerdocio de Cristo. Y el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio de Melquisedec, ese sacerdocio que es un sacerdocio para toda la vida. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿qué quiero estudiar con usted en esta parte? Vaya conmigo y vaya a Mateo capítulo 10. Le voy a mostrar por qué Dios estableció estos principios. ¿Cuál era la razón? Y le voy a mostrar por qué Dios lo estableció. Mateo capítulo 10. Gloria a Jesús. Vamos rápidamente, que ya vamos a terminar. Mateo 10. ¿Cuántos tienen la palabra? Ahora, quiero que lea con atención el verso 9 y el verso 10. Mire, Cristo comisionó a sus discípulos, los envió a sus discípulos a cumplir una labor. ¿Cuál es la labor? De predicar el qué? De ir, según el verso 7, de ir predicar el evangelio. Y también de cosas que van con la predicación, que va sanar los enfermos. ¿Cuántas personas han recibido sanidad por medio de este ministerio? Bueno, limpiar leprosos. ¿Cuántos llegaron aquí leprosos, pero no lepra física, sino lepra del pecado, y han visto una transformación en sus vidas? ¿Cuántos quizás han visto a través de este ministerio que estaban muertos en ciertas vidas, en sus vidas hubo cosas que estuvieron muertas y Dios en su infinita gracia las ha resucitado? ¿Sí las has experimentado o no? Bueno, ahora, ¿a cuánto le he cobrado? Yo ¿a cuánto me he llegado? Hay veces llegó una vez una hermana buscando la liberación y me llamó, me contactó: pastor, venga, ¿y usted cuánto me cobra? Porque están acostumbrados a eso. Yo no. Ya Cristo pagó por usted. Pero aunque Cristo haya pagado por usted, eso no lo es. Sí, no lo deja a usted de que usted cumpla con unos principios. ¿Cuántos están acá? Eso no lo excluye a usted de cumplir con unos deberes. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿qué más dice allí? Vamos al verso 9. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Eso tiene que ver con el oro, la plata y el cobre. ¿Tiene que ver con qué? Con lo económico. Escúchenme bien, eso tiene que ver con lo económico. Vaya, coja una libra de cobre, vaya a venderla a ver cuánto le dan eso. Eso vale, eso vale. Eso es el mejor ingreso de los habitantes de la calle. Cuando ven cobre, eso es el mejor ingreso para ellos. ¿Sí o no? Bueno, y siga leyendo, por favor. Y dice: ni alforja. ¿Ni qué? Ni alforja para el camino. ¿Ni dos qué? Ni dos túnicas, ni ropa, ni calzado, ni cualquier cosa, ni bastón. Porque el qué. Ahora, si no llevaban nada, entonces ¿quién era el que le tenía que dar para ellos? Piensen en eso. Si ellos no tenían que llevar nada al predicar, ¿quién era el que le iba a proveer a ellos? ¿Sí? ¿Dios? Ah, eso sí, vamos a empezar a corregir las cosas. ¿Quién? El pueblo, a los mismos que les predicaba, a los mismos que les servía, a los mismos que les ministraba. Esos mismos debían proveerle a él para su qué. Para su vestido, para su qué, su alimento, su sustento, para su qué, y para todas para que mantenga platica en el bolsillo. Pastor, vea, mijo, que no lo quiero, yo no quiero verlo usted pelado, vea, tome, mijo, tome lo suyo. Aleluya. El otro día un hermano: pastor, venga, tome esto para que meta en su billetera. Un abono, una donación ahí para que su billetera la
la decore. Porque una billetera sin plata es una billetera que no tiene decoro. Entonces, pero mire, porque el obrero es digno. Ahora, ¿ustedes saben qué términos usó Pablo este término de obrero digno de su salario? Vamos a mirarlo. Por eso es que yo tengo que ser entendido. Ahora, luego dice, vaya conmigo a Lucas 22:35. Después de ellos salir, creyendo de que en medio del pueblo iban a ver, pero ellos para ver esa respuesta del pueblo tienen que enseñarles y hablarles y mostrarles de que eso Dios lo estableció. Eso es lo que estoy haciendo yo, enseñarle a usted para que no se molesten, porque son ustedes y por eso me corresponde a mí enseñarles. ¿Sí me van a entender? Lucas 22:35. Vamos a mirar cuál fue el fin. ¿Qué pasó después de ellos hacer eso? 22:35, ¿qué dice? Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin nada, alforja ni calzado, ¿os faltó algo? ¿Ellos qué dijeron? Nada. ¿Por qué no les faltó nada? ¿Por la qué? Primero porque creyeron de que Dios le iba a proveer. Pero también porque la respuesta, escúcheme bien, miren acá. Mírenme acá, por favor. La fe no solamente es del pastor que se va sin nada, porque cree que Dios le va a proveer, sino que la fe también es del pueblo que se entrega, se despoja de lo que tiene, porque también cree que Dios le va a proveer. La fe es de parte y parte. Porque aquí creen que la fe es del pastor. No, la fe también debe ser suya. Yo entrego todo por servirle a Dios. Y usted entrega también lo que usted tiene, por creer también, porque todos tenemos la misma seguridad de que Dios se va a encargar de proveer y de suplirme para mí. Y así como yo tengo confianza en Dios, usted también tiene que confiar en Dios, en que Dios le va a proveer lo que usted necesita. Pero si yo no entiendo este principio, porque muchos creen que la fe solamente es del pastor. No, la fe también tiene que ser suya. Cuando usted se despoja, cuando usted quizás tiene un principio, está ahorrando, o tiene algún deseo, alguna cosa, Señor, pero yo tengo que cumplir este principio, lo voy a hacer. Yo no sé usted qué va a hacer conmigo. Usted se va a encargar de mi necesidad, porque tu palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me va. Señor, esto no va a suplir, pero creo que el poder de esta ofrenda es muy mínima. Pero Señor, yo creo que usted tiene más poder que esta misma ofrenda para suplir mi necesidad. ¿Eso se llama qué? Fe. Pero lo va a hacer como tú mandas, no haciéndolo de cualquier manera. Ahora, ¿el obrero es digno de su qué? De su salario. Ahora vamos a mirar algunos textos. ¿Por qué Dios estableció esto? Vamos a mirar. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Primera de Timoteo. ¿Cuántos están acá? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos aprendiendo? Bueno, gloria a Dios. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. ¿Cuánto lo tiene? ¿Cuánto lo tiene? Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Vea. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. ¿Sabe qué es doble honor? La palabra doble honor se refiere a doble honra. O sea, usted me honra a mí, pero Dios dice, no solamente honrelo, dobléguele su honra. ¿Sabe usted cuando usted me honra, usted honra a la iglesia con sus ofrendas y supliendo las necesidades de la iglesia? Usted honra a la iglesia. Pero usted me tiene a mí de doble honra a mí, que a pesar de que usted provee, también me provee para mí necesidad. Porque eso fue lo que el Señor me dijo. No, vaya, mi hijo, salga, cumpla usted con su ministerio, cumpla usted, que yo con el pueblo yo me entiendo. Yo les enseñaré, y si yo les enseño y ellos no atienden, yo ya me entenderé con ellos. Así es con Dios. Yo les enseño yo les voy a hablar y les voy a mostrar a usted. Usted mismo se encarga de enseñar. Y si, yo me entenderé con ellos. Ahora, mire lo que dice. Vamos a leer, por favor. Vamos a darle importancia a la palabra. Los ancianos que gobiernen bien
sean tenidos por dignos de doble honor. Recuerde que honor se refiere a honra. Téngalos en alta estima, téngalos en aprecio, téngalos, denles valor, honrelos, valórelos. Usted me ha valorado, usted me ha honrado, usted me ha tenido en esa estima como Dios lo demanda. Usted sí me ha manifestado, porque ese es su deber. ¿O no? Como mi deber con usted es gobernarlo bien, su deber con usted también es honrarme, ¿o no? Y dice, y mayormente a los que ¿qué? A los que ¿qué? Trabajan en predicar y enseñar. Aunque para muchos digan que esto es un ¿qué? Nosotros somos una manada de ¿qué? De vivos, de mantenidos. Para Dios esto es un trabajo. ¿Cierto que sí? En predicar y en enseñar. Luego verso 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el ¿qué? El obrero de su salario. O sea que yo sí merezco. Ahora, miremos este último texto. Primera de Tesalonicenses. Podría darle otro que es Primera de Corintios 9, que habla Pablo de los derechos de los siervos de Dios. Habla de tener una esposa, habla de comer, habla de beber, habla también y de tener las necesidades para su vida. ¿Sí me va a entender? Primera de Tesalonicenses. Terminemos con este texto. Capítulo 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que ¿qué? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y los yo sí sirvo para eso, ¿no? Téngalos, verso 13, téngalos en ¿qué? En mucha estima y amor por causa de su ¿qué? De su obra. Ahora, mire esto. Y luego, ¿qué más dice? Y tenga paz entre ¿qué? Entre vosotros. ¿Cómo una persona puede tener paz si no está haciendo lo que? Miren acá. Miren acá. Presten atención. ¿Cómo una persona puede tener paz si no está haciendo lo que? ¿Cómo puede tener un cristiano vivir en la paz del Señor? ¿Me estoy haciendo entender? Téngalos en qué. Téngalos en qué. A los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y nos amonestan. Y téngalos en mucha, no en estima, en mucha estima. Por amor de su obra. Mire acá. Mírenme acá. Si yo estuve dispuesto a dejar muchas cosas por amor a la obra y a los que presiden en ella, usted, si es de la iglesia, usted también debe tener ese mismo corazón. Valor para desprenderse cuando corresponde y cuando sea necesario por amor a la obra. Porque el amor es el fundamento de todas las. Pero si no hay amor, si hay más amor por el dinero, ¿qué asegura él? ¿Qué se asegura él? ¿Ah? Si hay amor por su vientre, ¿qué es lo primero que se asegura? Si él tiene amor por sí mismo, ¿qué es lo primero que va a buscar? Ahora, ¿en dónde está su amor? Su amor sí está enfocado en Dios. Y si está enfocado en Dios, eso lo debe llevar a una acción. Porque el evangelio no es para escucharlo, el evangelio es para practicarlo. Ahora, aquí aclaro algo. Mire, hay una gran diferencia en cuanto a las primicias y a las ofrendas. Las primicias, escúcheme bien, ¿son para quién? Como parte de su reconocimiento de su trabajo, de su labor. Es la primera ofrenda, no se lo olvide, es la primera ofrenda para el ministro, para los que nos presiden, para los que nos enseñan. La primicia, su primera ofrenda. ¿Sí? Para reconocerle su ministerio al que está dedicado a él.
¿Cuántos están acá? Ahora, los diezmos y las ofrendas normales, la Biblia dice que debían llegar al alfolí. Pero la Biblia dice que las primicias tenían que ser dadas según Ezequiel 44 a los sacerdotes. Cuando usted tenga una primicia o una ofrenda para el pastor de honra, no la deposite en el alfolí. Hay que dársela en la mano. ¿Y sabe por qué? Y le voy a decir, eso tiene una razón. Y la razón fue que Dios le dijo a los mismos discípulos: mire, la paz que hay en ustedes, al que los reciba y los atienda, esa bendición que hay en ustedes, al que ustedes bendigan, esa bendición va a reposar sobre ellos. Entonces, cuando usted me bendice, mi deber es bendecirlo. Y por eso tiene que ser entregada al sacerdote. Y por eso en Deuteronomio usted va a encontrar que no se llevan al alfolí, sino que se llevaban directamente al sacerdote. Ahora, concluyo con esto. Vamos a la práctica. Quiero que entiendan algo. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la primicia. El diezmo es como un impuesto donde se les paga al dueño porque nos ha arrendado algo que le pertenece a él. Y la primicia es una ofrenda de agradecimiento y también de fe, creyendo que Dios me va a proveer y me va a suplir para todas mis necesidades.